años caros voy, día a día crezco. Vamos a imaginar en estos momentos uno de esos salones de universidad, de esas aulas de clase de la universidad, donde el ambiente huele como a café, donde los estudiantes, pues, mientras el profesor está sentado en su mesa, en su escritorio, los estudiantes cuchichean, hablan así como en voz bajita, y el profesor está por allí sentado, y de repente se levanta el profesor en ese instante y hace una pregunta que deja a todos atónitos. Si Dios creó todo, entonces ¿también creó el mal? Y todos los que están en el salón, en el aula de clase, se miran, se cruzan las miradas. Es un momento tensionante y lo que nadie se espera es que un joven estudiante con una respuesta brillante volteará toda la discusión. Y en esta ocasión del Reto del Día Podcast hay un dato interesante o un suceso interesante registrado en la historia que estuve leyendo. Y a manera de narración histórica, un profesor universitario reta a sus estudiantes con esa pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Entonces también creó el mal. Y cuando él pregunta que Dios creó todo lo que existe, uno de sus estudiantes se levantó y contestó de manera muy valiente, sí, sí lo hizo. Y vuelve el profesor y pregunta, ¿Dios creó todo? Y vuelve el joven y responde, sí señor, creó todo. Vuelve el profesor y replica, entonces si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe. Y si nuestras obras son un reflejo de nosotros, entonces Dios es malo. Fue lo que dijo el profesor y que dejó al estudiante insofacto. El estudiante se queda callado. El profesor sonríe con ese aire de victoria que haya demostrado su sabiduría. Por allá, del otro lado del aula de clase, se levanta otro estudiante y dice, profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sonriente y con el corazón hinchado del ego del orgullo. Por supuesto, adelante, pregúnteme. Y el joven se pone de pie con mucho respeto y le dice, profesor, ¿existe el frío? El profesor responde, claro que sí, sí existe. El joven replica, en realidad, profesor, con el respeto que usted se merece, el frío no existe. Según las leyes de la física, dice el estudiante, lo que consideramos frío es solo ausencia de calor. Todo cuerpo es susceptible de estudio solo cuando tiene o transmite energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor. Así que hemos creado la palabra frío para describir la ausencia de calor. Y el profesor se queda pensando un instante y el joven continúa ahora con otra pregunta que lo deja todavía más, entre comillas, frío. Profesor, ¿existe la oscuridad? El profesor no le queda de otra sino responder y dice, sí, por supuesto, existe. Y el estudiante nuevamente le dice, nuevamente se equivoca, querido profesor. La oscuridad es la ausencia de luz. La luz se puede estudiar, se puede descomponer, se puede medir, pero la oscuridad no. Es solo lo que ocurre cuando la luz está ausente. Y finalmente, cuando ya, como para rematarlo, el estudiante le pregunta, profe, ¿existe el mal? Y el profesor se queda pensando y se le dibuja como una sonrisa y se siente como empoderado y dice, claro que sí, claro que sí. Lo podemos ver muy palpablemente, ¿no? Vemos crímenes, vemos violencia, vemos delincuencia, vemos muchas cosas feas. Y dice el profesor, esas cosas pues son el mal.
El joven se queda mirándolo un instante y le dice: profe, el mal no existe, o al menos no existe por sí mismo. El mal es la ausencia de Dios. Así como la oscuridad es ausencia de luz y el frío es la ausencia del calor, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en su corazón. El profesor quedó impactado, guardó silencio y se sentó en su escritorio nuevamente pensativo. No tenía más palabras que decir. Imagínate que, la historia es interesante. Ahora puedo decirte el nombre de aquel estudiante que se atrevió a tener esta conversación con su profesor. Y su nombre era Albert Einstein, famoso físico. ¿Sabes? Que esta escena de esta aula universitaria nos deja una enseñanza muy clara, muy profunda. El mal no es una fuerza creada por Dios. Es la consecuencia de vivir sin su presencia. Y esto está confirmado, podemos soportarlo con 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, donde dice: Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Así que puedo decirte con toda la sinceridad, después de haberme sumergido en esta historia, te confieso que me sumergí, me imaginaba toda la escena y todo, las expresiones del estudiante y del profesor y los demás estudiantes como paralizados viendo aquella conversación. Y es que cuando la luz de Dios falta, pues aparecen sombras. Aparece el miedo, aparece el odio, aparece la violencia, el egoísmo. Pero cuando nosotros permitimos que Jesucristo habite en nosotros, su luz no solo disipa la oscuridad, sino que transforma nuestro interior. Juan capítulo 8, verso 12 expresa palabras del propio Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Así que no es solo una idea intelectual, es una invitación muy personal en este podcast. Cada vez que tú permites que Dios llene tus pensamientos, llene tus decisiones, llene tus relaciones, la oscuridad pierde su poder. Y aprovecho esta maravillosa historia para dejarte el reto del día de hoy. El reto me hace fuerte. El reto me hace fuerte. Me hace fuerte. Y el reto es que identifiques una sombra. Pregúntate a ti mismo o a ti misma: ¿en qué área de mi vida estoy dejando a Dios por fuera? Enciende una luz, ¿sí? Pídele a Jesús que entre en esa área. Nombra esa área en voz alta mientras estás orando. Y luego da pasos concretos para dejar entrar su luz en tu corazón, como perdonar, como hablar tener esa conversación necesaria con esa persona, como comenzar a leer su palabra y adorarle. Porque donde está la luz de Cristo, la oscuridad no puede quedarse. La historia de aquel joven Einstein, ¿sí?, nos muestra que la verdadera sabiduría reconoce a Dios como la fuente de toda luz y de todo bien. Cuando Él está presente, el mal no tiene la última palabra. Quiero darle las gracias a nuestra audiencia en Colombia y en el mundo que nos apoyan, que están allí atentos. Salúdanos ahí en los comentarios. Queremos saludarles desde donde nos estás escuchando en estos momentos. Gracias por estar conectados con el reto del día podcast. No olvides compartirlo, pues, esta historia interesante en tus estados, en tus redes sociales, para que la luz de Dios venza toda oscuridad en todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar este episodio. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones. Chao, chao.